Pascua del Señor. ¿Cómo se celebraba? ¿Cuál era la idea al participarla? ¿Qué tenían en mente cuando la estaban participando? Y cómo Jesús cambia drásticamente, totalmente, la idea que tenían los discípulos al tomar la Pascua del Señor. Lo que ellos no entendían, lo que el mismo Señor Jesús, al cambiarle las ideas, estaba instituyendo lo que más tarde se iba a conocer como la Santa Cena del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido a abrogar la ley, sino a darle sentido, a cobrarle, a darle vida. Y es en Cristo. Entonces, el nuevo pacto se cumple en su sangre, gracias a su muerte, a su redención por medio de la sangre, como el Cordero de Dios que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, se cumple en él. Aleluya. Él es el pan, él es la lleva amarga, gloria al Señor, el pan sin levadura. Él es el Cordero, él es la sangre, todo apunta a Cristo, cosas que ellos aún no entendían claramente, y Jesús se lo va enseñando poco a poco. Ahora, el Señor Jesús ya no le habla de Pascua, sino que le cambia la idea, y vemos, hermanos queridos, que el apóstol San Pablo, a raíz de toda esta información y de toda esta enseñanza que el Señor Jesús ha estado dando, prosigue, gloria al Señor, para poner en orden cómo se ha de celebrar la Santa Cena. Aunque evidentemente, hoy en día, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena del Señor o la Cena del Señor, no la tomamos ni con la misma idea, ni con la misma costumbre, ni con el mismo ritual que ellos lo celebraban después del Señor Jesús. Gloria al Señor. Ya hablamos, por ejemplo, 50 años después o 30 años después, cuando el apóstol San Pablo, gloria al Señor, lo instituye en la iglesia de Corinto. Por eso, a partir de lo que ya hemos visto y hemos dicho, aquí tenemos el principio del Evangelio, gloria al Señor, que se da con la cena del Señor. Ya el apóstol San Pablo menciona lo siguiente en cuanto a esto, y dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como lo sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esto lo encontramos en la primera epístola o la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 7. Gloria al Señor. Por eso el Señor, aleluya, fue maravilloso y seguirá siendo maravilloso. Y el apóstol San Pablo dice: ya estáis limpios de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, tenemos que entender que la cena del Señor destaca, gloria al Señor, ideas muy importantes. Gloria al Señor, ideas propias, que el primer siglo era una ocasión para estar juntos. Cuando les expliqué y les dije que nosotros tomamos la Santa Cena de una manera muy distinta a como se tomaba en el primer siglo, gloria al Señor, bueno, primeramente por el avance del tiempo, aleluya, y porque vamos evolucionando, no para quizás ser mejor persona, que lo intentamos, sino en cuanto al rol, sino en cuanto a la práctica, se ha modificado mucho. Aleluya. Por ejemplo, hoy asistimos al culto y un domingo pues se decide tomar la Santa Cena. Individualmente, dependiendo pues la administración pastoral, se toma primero las mujeres, los hombres las mujeres, por matrimonio, etcétera, etcétera. Se acabó el culto y cada uno para su casa. Tenemos que entender que todo esto, como nosotros lo celebramos, de la forma en que lo hacemos, gloria al Señor, al menos el ritual, no va, hermanos queridos, en armonía a cómo se relacionaba, a cómo se realizaba los cristianos del primer siglo. Quizás sí vamos con la misma mentalidad, algunos, con el mismo concepto, pero no en cuanto a la práctica. Gloria al Señor, no en cuanto a la práctica. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que entender que ellos, por ejemplo, pues la comunión que hacían,
gloria al Señor, lo hacían de una manera muy especial. Ellos no estaban sujetos como nosotros a una hora especial o específica, como sucede pues, en nuestras iglesias, en nuestra cultura, donde nosotros tenemos distintas pues, versiones horarias, se dice horarias, ¿no? O distintos momentos, gloria al Señor, para poder hacerlo. Aunque hemos estipulado cada domingo, aleluya, pero lo hacemos porque tenemos que tomarlo como un recordatorio de lo que hizo Jesús. Aleluya. Ahora, ellos no solamente tomaban el pan y el vino, ellos lo hacían con la idea de tener comunión, de una fiesta llamada ágape, de fraternidad. Ágape es amor incondicional, o también se le llamaba también como la reunión del partimiento del pan. Esto es muy importante, entender la diferencia entre una convivencia común y el mandamiento dado por el Señor Jesús en cuanto a lo que es la cena del Señor. Por eso, si nosotros miramos el relato de Jesús y luego lo aplicamos apropiadamente para poder entender la manera en que se guardaba el mandamiento, sobre todo en aquellos tiempos, a fin de poder entender cómo se debe de guardar pues hasta el día de hoy. Evidentemente, nosotros somos otra cultura, estamos en otro tiempo y sinceramente pues lo tomamos conforme a nuestra cultura, pero basándonos en la palabra del Señor, según el concepto de que el pan representa la muerte de Cristo, que Él cargó con todos nuestros pecados, que murió conforme a la Escritura, que resucitó conforme a la Escritura al tercer día, y que su sangre fue el elemento que utilizó Dios para redimirnos y perdonar todos nuestros pecados. Y que el triunfo, gloria al Señor, pues está, gloria al Señor, como en el fundamento de su resurrección. Ahora, es cierto que el protocolo, pues no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos queridos. La comunión no lo hacemos, simplemente es un culto más, con la diferencia de participar del pan y del vino. Amén. Ellos lo hacían pues como un principio de fraternidad, ya que en el primer siglo de la Iglesia, pues no solamente eran todos judíos, sino que se agregaban muchos que eran griegos, los gentiles. Gloria al Señor. Y claro, cada uno tenía una cultura distinta, una forma de vivir distinta, una filosofía muy distinta. Tenemos judíos que tenían pues el monoteísmo arraigado en sus venas, pero que abrazaron por la fe a Jesucristo como el Mesías y se han convertido al cristianismo, teniendo que dejar la ley y las leyes ceremoniales para vivir por fe en la gracia. Pero resulta que también los griegos tienen que dejar su filosofía gnóstica y abrazar a Jesucristo como el Mesías. Para ambas nacionalidades era muy fuerte, ya que ellos concebían de que Dios no podía tomar naturaleza humana, ni se podía ser ese Jesús que fue vituperado, que fue crucificado, que fue maltratado. ¿Por qué? Porque para la filosofía griega, para los estoicos, gloria al Señor, para los epicúreos, decían que la materia era mala, que era pecado, y que Dios, puede haber muchas clases de dioses porque eran monoteístas, había un Dios para cada cosa, pero que hacerse hombre y morir por nosotros a fin de salvarnos, eso era horrendo. Y los judíos decían, no, ese no es mi Mesías tiene que venir en un caballo blanco, resplandeciente, tiene que destronar a Roma, tiene que quitar el asedio de todo el mundo, tiene que llamarnos a nosotros, Israel, que somos el pueblo escogido de Dios, y tenemos que gobernar juntamente con Dios en un reino teocrático donde todos sucumbirán ante Él y ante nosotros, porque nosotros somos especiales. Claro, esa vanidad y ese orgullo nacional o cultural que había en ellos tuvo que desaparecer con el tiempo a raíz de pues abrazar a Cristo. Por eso el apóstol San Pablo tenga que decir: yo predico a Cristo y a este crucificado. Si no creéis que Jesús,
que Dios fue crucificado, no seréis salvos. Eso era una afrenta, pero bueno, ahora entendemos que hay nacionalidades, hay grecos romanos, hay griegos, hay de muchas partes y entre ellos hay judíos. ¿Qué ocurre? Que cada uno quiere tener la verdad, porque aunque se han convertido a Cristo, no dejaron su filosofía pagana, los griegos, ni tampoco los judíos dejaron de ser judaizantes, porque había un dilema, que a los gentiles querían que ellos vivieran como judíos y que se circuncidaran, y les exigían unas prácticas religiosas cuando ellos verdaderamente ya lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Pero claro, esto era en la teoría, porque en cuanto a la práctica no dejaron el judaísmo de la noche a la mañana, vivían conforme a sus costumbres, y entonces el apóstol San Pablo quiere hacer esta reunión para que haya una empatía, para que haya una fraternidad, para que entiendan que el Evangelio es amor, que así como Dios amó al mundo y entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, y sin escatimar ha dado lo que más tenía, y así amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pues nosotros también nos enseñó el Señor: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, y así sucesivamente. Por eso entiendo que el apóstol San Pablo escriba el capítulo 13 de Corintios, de primera carta a los Corintios, donde el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, el amor no se envanece, etcétera, etcétera, y exalta el fruto del amor. Y eso es una polémica porque en Corinto había una rivalidad muy fuerte, uno era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, y no había, hermanos queridos, una base, ni tampoco había pues un crecimiento espiritual. Eran como niños en Cristo cuando deberían de ser maestros. Claro, cuando llegaban a estar juntos, porque llegaban a fraternizar o entre comillas, y se hacían las reuniones, ¿ellos qué hacían? Bajo el pretexto de armonizar y de amarse los unos a los otros, pues se llevaba comida en el lugar que se iba a celebrar lo que es la Santa Cena del Señor, ya fuera una sinagoga, en una casa, o ya fuese en la iglesia mismo, cuando ya estaban establecidas, como por ejemplo, ya estamos hablando del primer siglo, que es la iglesia de los Corintios. Bueno, pues se hacía con esta pretensión de que se llevara comida, estuvieran juntos, se hablaran, se charlara, se hablara de los negocios, y de respetarse y de amarse, porque todos éramos ya hermanos, renacidos por la sangre del Cordero. Y todos somos templo del Espíritu Santo. Ahora había aquí un problema. El problema, bueno, pues que resulta que los ricos pues llegaban y traían grandes manjares, y los esclavos, gloria al Señor, que eran gentiles, y algunos pues que eran judíos, que eran también esclavos, porque aún la esclavitud no se había pues finalizado, continuaba, gloria al Señor. Y había muchos esclavos y no podían aportar mucha cosa. Lo que ocurre es que tenían que acudir porque también eran creyentes. Y sin embargo quedaban en segunda categoría, subordinados, humillados, y sufrían bullying, no en cuanto al físico y psicológico, sino que también al espiritual. Por ambas partes había una afrenta, porque el pobre, que no podía llevar mucha cosa, no podía disfrutar de los manjares de los ricos. Y el problema está que cuando se tomaba el pan sin levadura, o el pan normal, cotidiano, aleluya, porque ya no era obligado tomarlo sin levadura, aunque sí en este caso, porque va conforme a su cultura, porque la mayoría son judíos, gloria al Señor. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el jugo de uva, que era el vino, pero sin llegar a fermentar, el apóstol San Pablo dice que el que quiera comer, que coma en su casa, y muchos están borrachos. Gloria al Señor, haciendo alusión de que habéis traído vino embriagado y habéis abusado de este vino. Cuando este vino representa el nuevo pacto, que es la sangre del Cordero, gloria al Señor, y muchos sois glotones. Si queréis comer, comer en vuestra casa. Aquí se viene para demostrar fraternidad y amor al prójimo, y sobre todo hacemos bien a los hermanos en la fe,
sin importar que sean esclavos, que sean gentiles, sean griegos, sean macedonios o de Ponto, sean de Galacia, no importa, todos somos uno. Él era el ideal de Dios implantado, gloria al Señor, en Pablo, y Pablo lo estaba enseñando. Pero claro, resulta pues que no tenía fruto esto, no tenía fruto. Nosotros no hacemos eso. Eso lo hacemos muchas veces cuando vamos a la playa, vamos al campo, hacemos un picnic, la iglesia, y estamos todos en armonía y en común. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, aquí hay un dilema, o podemos ver un dilema, al menos como yo lo veo a la luz de la palabra. ¿Cómo pueden ellos, por ejemplo, hacer tanto mal, aleluya, y luego querer tomar la Santa Cena indignamente? ¿Cómo pueden estar recordando en esta copa que viene implícita las 4 bendiciones, aleluya, te sacaré? ¿Cómo pueden decir ellos, me sacaste del judaísmo, me sacaste del pecado, me sacaste de la tradición de los ancianos, el otro me sacó de la mala vida, de la filosofía de los epicúreos, del politeísmo de adorar tantos dioses, me sacaste de allí, gloria al Señor? ¿Cómo podían tomar la copa del Señor y decir, Señor, aún me sigues bendiciendo, la tomo como recordatorio de lo que tú hiciste y en esto me estás bendiciendo con lo que tú has hecho conmigo también? Gloria al Señor. Y en la tercera copa, Señor, gracias porque has redimido todos mis pecados, me has redimido mediante tu sangre, aleluya. Y en la cuarta copa estoy creyendo firmemente que tú has venir, gloria al Señor, el verdadero Elías. Yo pregunto, ¿verdaderamente ellos como nosotros estamos tomándonos la Santa Cena del Señor correctamente? Porque ellos estaban cometiendo pecado. Y ahora resulta que a la hora de participar de la Santa Cena del Señor, Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por aquella sangre que me perdonó, que me limpió. Ya no necesitamos más muertes de cordero. Tú eres el único cordero. Y ahora el Señor podría decir desde arriba, pero sigues estando en pecado. No estás demostrando amor con tu prójimo, con tu hermano. Lo has humillado, lo has avergonzado. Y muchos están borrachos. ¿Cómo queréis darme gracias si estáis en pecado? ¿Cómo estáis tomando la cruz si estáis pisoteando mi sangre? ¿En memoria de qué? ¿Os queréis justificar delante del apóstol, delante de los ancianos, delante de la gente, para creer que tenéis mérito y que vosotros sois religiosos de verdad? Porque estáis en pecado. Porque cuando nosotros tomamos la copa del Señor, están implícitas las 4 copas, las bendiciones, el recordatorio. Aleluya. Está allí, gloria al Señor, las 4 copas. Yo cuando me acerco a tomarme la copa, le digo, Señor, gracias por haberme sacado del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque aún tú me sigues bendiciendo. Gracias porque tú me redimes con la sangre del Cordero, me perdonaste. Gracias, Señor, porque no estoy huérfano, sino que tú estás conmigo y yo iré contigo. Aleluya. Ahora, si yo estoy en la iglesia o estamos en la iglesia y estoy en enemistado contra un hermano y no le hablo y me participo de la Santa Cena del Señor, la estoy tomando indignamente porque la estoy tomando en pecado. No en el pecado de la glotonería ni de la borrachera como los corintios que sí lo hacían. No por dejar de comer, darle de comer a un hermano porque nosotros no hacemos esa fiesta. Pero los corintios sí. Y a causa del pecado que se estaba cometiendo de tomarlo indignamente, como se estaba viviendo en una práctica del pecado, Dios había ejecutado un juicio. Y muchos están enfermos, muchos debilitados y muchos ya duermen por causa del pecado que se está cometiendo. Porque no es un pecado que se ha cometido hoy y luego te has arrepentido, has pedido perdón a Dios y has demostrado fraternidad, has demostrado ágape, amor incondicional, has sabido perdonar, has sabido restituirte, no, sino que vuelves otra vez a alardear. De hecho, vemos que la iglesia de Corinto, aunque tiene los 9 dones, es la iglesia más carnal que hay. Gloria al Señor. Uno de Apolo, otro de Cefa y otro de tal.
Y dice el apóstol San Pablo, menos mal que no os bauticé a ninguno de vosotros, sino que a fulano y a sotano, pero no a todos vosotros. ¿Os dais cuenta? Entonces, hermanos queridos, la idea de cómo ellos la tomaban era muy diferente a nosotros, pero vemos que las consecuencias también las podemos pasar nosotros igual que ellos. ¿Y por qué lo digo, mis queridos hermanos? Porque el mismo Señor Jesús había instituido hacerlo en memoria de mí. Ya no en memoria, ya no en memoria de Israel, sino en memoria de mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que los corintios, hermanos queridos, parece ser que no tenían ya en memoria, no tenían en mente lo que Cristo había realizado por ellos. Gloria al Señor. El objetivo de participar es tener en mente, es recordar aquello que Jesús mandó. Gloria al Señor, que mandó a que nosotros hiciéramos, a lo que Él hizo por nosotros. Y recordar qué es lo que hizo Él. El nuevo pacto. Este vino es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no tenemos que vivir, hermanos queridos, bajo la servidumbre del pecado ni de la esclavitud del legalismo, sino bajo el poder de la gracia. Y esa gracia nos ha dado libertad para poder amar, para poder soportar, para poder restaurar, para poder recordar lo que eras y lo que éramos y lo que somos ahora mediante Cristo. Recordáis que el nuevo pacto, es decir, el testamento entra en vigor y recibe el nombre de pacto por cuanto se hace con sangre. Pero se le llama testamento porque está vinculado directamente con la muerte del testador. Así que pensemos que el pacto se lleva a cabo en la cruz con la sangre de Jesús, pero que el testamento con su muerte en la cruz y también con la sepultura. Y ambos llegaron a la consumación total en el día del Pentecostés. Por eso podemos entender que los gentiles, quienes nunca habían participado de la Pascua y que nunca estaban, hermanos queridos, interesados en ello porque era algo desconocido para ellos, debían entender el trasfondo cultural y el trasfondo enseñado por el mismo Señor Jesús a los discípulos, que estaba representando la muerte de Jesucristo, la sepultura de Jesús, como el único cordero que quita el pecado del mundo. Y que no solamente que Cristo murió para los judíos, sino que también murió por los gentiles. Es decir, Cristo como el Cordero de Dios murió por todo el mundo. Y todos los que aceptan a Jesús participan recordando lo que hizo Cristo por ellos mismos. Por este motivo, los gentiles estaban acostumbrados a beber vino fermentado y se embriagaban porque era parte cultural de su propia vida. De hecho, los judíos estaba prohibido tomar vino fermentado. Solamente lo bebían en casos especiales, como por ejemplo en Juan capítulo 2, allí se menciona la palabra vino, y este vino del griego es yashin u oinos, y es vino fermentado. ¿Por qué? Porque se permitía beber vino fermentado en una boda. Pero la Santa Cena del Señor era jugo de uva, no era el vino fermentado. Sin embargo, los gentiles que se adherían a la iglesia traían vino fermentado y abusaban del vino y se embriagaban mucho, y muchos que eran borrachos hacían, hermanos queridos, un espectáculo dentro de la reunión o dentro de la convocación llamada ágape. Y se tomaba la Santa Cena indignamente, borrachos, gloria al Señor, y abusando de los pobres, y inclusive también aprovechando la ocasión para mofarse de los esclavos. Ahora, podemos entender un claro y vivo ejemplo cómo el apóstol San Pablo no va a tolerar el pecado. El pecado que como le habla a ellos para que puedan entender también la parte de los judíos. Al no permitir la levadura, ¿por qué le dice el pan sin levadura? Como porque vosotros ya estáis limpios, como sois que sois limpios sin levadura,
porque le está enfatizando, pero por otra parte, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, hay un pecado, gloria al Señor, un pecado muy grave de incesto, y que resulta que él lo echa fuera de la iglesia, no va a permitir que haya levadura, porque la levadura se inflama y fermenta, gloria al Señor, y puede corromper. Por lo tanto, para que los miembros de la iglesia no sean infectados, él echa al hombre que ha cometido el pecado, que tomando a la mujer de su padre, posiblemente la madrastra, tuviera una relación sexual, y para dar un escarmiento a la iglesia de que así no se debe de conducir, al fulano lo expulsó. Lo tuvo que echar, echarlo, entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que sea salvo en el día de su espíritu. Sin embargo, la iglesia parece ser que no lo ve como una disciplina, y esto causará un temor reverente en la iglesia, como diciendo, vamos a comportarnos bien porque mira lo que ha hecho el apóstol San Pablo, lo ha expulsado, la iglesia sigue. Y, sin embargo, el apóstol San Pablo, pasando el tiempo, que ha expulsado a este hermanito porque estaba con levadura, con pecado, sin embargo luego va a buscarlo para restituirlo. Aleluya, va para restituirlo. Pero los principios morales y espirituales del apóstol San Pablo se pone en acción en la iglesia que está en pecado. No lo toleró, gloria al Señor, no toleró, no permitió que la filosofía que llevaban los griegos, que se habían introducido en la iglesia, se llegara a practicar. Por eso el apóstol San Pablo, gloria al Señor, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso mencionamos que la jactancia, el envanecimiento y el pecado del fornicario fueron comparados con levadura. Y luego él mismo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, del viejo pecado, de vuestra filosofía, de la carnalidad que estáis arrastrando. ¿Para qué? Pues para que seáis nueva masa, pero sin levadura, como lo sois. Esto santificaba que los creyentes decían, o mejor dicho, deberían de llevar el mismo proceso de limpieza que se hacía en una cocina judía para la Pascua. Ustedes recuerdan que cuando, por ejemplo, se celebraba la Pascua, el día 10 se cogía el corderito, gloria al Señor, se le dejaba durante 4 días y esos 4 días se le examinaba. Luego resulta que el día 14 de Nisan, 14 de abril, se le sacrificaba, se le cocinaba, y luego resulta que el mismo 14 de abril, en la noche, cuando ya habían celebrado la Pascua, esa misma noche empezaban a comer el pan sin levadura y celebraban la fiesta del pan sin levadura. Ahora, hermano, desde el 14 de Nisan hasta el 21 de Nisan, que es el 14 de abril, hasta el 21 de abril, la limpieza era estricta. Tenían que estar mirando, gloria al Señor, durante toda la semana, anteriormente, antes de comer el pan, de que no había ninguna clase de levadura o compuesto con levadura. Aleluya. O algo parecido que pudiera fermentar semejante a la levadura. Y esto era una manera de purificarse. Entonces ellos cogían simplemente la harina, sin ningún ingrediente más, para poder hacer el pan, gloria al Señor, sin levadura. Y esto es lo que el apóstol San Pablo le está diciendo. Vosotros sois limpios, limpiaos y purificaos. ¿A qué está haciendo en mención? A la purificación de las casas. Y ahora lo está trayendo de una forma espiritual, limpiaos, santificaos en vuestra casa, que es vuestro cuerpo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Gloria al Señor. Por eso Pablo va más allá. Pablo no solamente está enseñando o está insinuando que se ha de purificar para celebrar un ritual o una fiesta, gloria al Señor, ordenada por el mismo Señor, sino que está haciendo entender que no solamente tenemos que limpiar la casa como se hacía una vez o durante toda la semana, o purificar no solamente cuando tenemos que tomar la Santa Cena, sino que nosotros celebramos nuestra Pascua, que es Cristo, todos los días. Y si la celebramos la Pascua, que es Cristo, todos los días, eso nos hace entender que tenemos que tener una vida purificada, limpia y santificada todos los días.
porque vosotros sois una vida sin levadura, como lo sois. Somos santificados. Entonces tenemos que tener una vida santa. Amén. Bueno, pues hermanos queridos, aleluya, esta es la cuarta grabación del tema La Pascua, Santa Cena del Señor. Un saludo y un abrazo de parte de vuestro hermano Chato. Que Dios les bendiga.